La nueva película de Michael Jackson está por llegar a los $1,000 millones. Actualmente, a la fecha en la que se sube este video, la película lleva una recaudación de $850 millones y esta contó con un presupuesto de entre 155 y 200 millones, por lo cual la convierte en una película muy redituable. Recordemos que para que una producción sea rentable debe superar por mucho unas 2.5 o 3 veces el costo de la misma. Esto es una excelente noticia para todos los fanáticos del artista. Michael Jackson revolucionó el concepto de estrella global y es la figura solista más popular de la historia, así que era de esperarse que su película alcanzara altos números. Aunado a eso, hablemos un poco de la peli. Michael nos cuenta los orígenes de este artista, quien desde sus inicios a mediados de la década de 1960, a la corta edad de 7 años y con ayuda de su padre Joseph Jackson, forman un grupo de 5 integrantes, junto con sus hermanos, a los cuales nombraron The Jackson 5. La cinta nos muestra cómo Michael realmente sufrió de abuso por parte de su padre, puesto que este era sumamente exigente. En una escena muy cruda vemos cómo Joseph golpea a Michael con un cinturón, una secuencia que realmente es desgarradora por los gritos del niño y que cuadra con las declaraciones que dio Michael a los medios. Would he only use a belt? Why do you do this to me? No, more than a belt. What else would he use to hit you with? Iron cords. Whatever's around. Aunque varias críticas apuntan en que se sintió muy suave la manera en que representaron a Joseph, nomás imagínate. Quiero aclarar que hablar de la peli es prácticamente hablar de la vida de Michael Jackson, así que en teoría estaré mezclando lo que la película nos fue mostrando con uno que otro dato sobre la vida real del cantante, ya que la película solo nos muestra un pedacito de ella y estaría hablando como tipo documental. Con esta aclaración continuemos. Joseph Jackson realmente quería salir de la pobreza y ya no trabajar en una fábrica, por lo que su idea de usar a sus hijos y llevarlos por el camino de la música parecía su mejor plan. En declaraciones, Joseph justificó la formación de la banda como una escapada para que sus hijos no cayeran en malos pasos. Él realmente quería verlos triunfar y que no batallaran en el futuro, por lo cual se lo tomó demasiado en serio y olvidó la parte más importante de un niño, su infancia. En la película vemos cómo Michael crece y va de éxito en éxito. Lo que no mostró tanto la producción fue ese sentimiento constante de Michael de querer vivir su vida de niño. En la vida real, él declaró que prácticamente no tuvo infancia, pues se la pasó practicando, ensayando y demás. Uno de los eventos importantes en la historia del grupo fue la primera presentación oficial de los Jackson 5. Fue el 18 de octubre de 1969 en un gran evento organizado por el sello discográfico Motown. Después de ahí, el cielo fue el límite. Este evento fue retratado en la peli como el gran momento, ya que a partir de ahí sus números musicales y sus producciones estaban liderando las listas de popularidad del momento. Años después, ya con una edad de 20 años aproximadamente, Michael Jackson sentía ganas de explorar otro rumbo en su música. Se sentía listo para poder salir al mundo como solista, pero la presión familiar y más que nada la presión de Joseph lo detenían bastante. Aparte de que su padre era su manager, el sentir que decepcionaba a su familia le generaba mucho remordimiento. La interpretación del sobrino de Michael Jackson logra conectar por completo con ese sentimiento, ya que la voz con la que se expresa te genera esa angustia y el miedo que él tenía. Ya con eso, Michael saca su primer álbum como solista, en la era adulta, Off the Walk. Pero el sacar estas canciones tendría un peso enorme. Cargar con la marca de los Jackson 5 lo agotaba bastante, seguía sin poder separarse del grupo, así que sus primeros años como solista también lo fueron como integrante de la banda. Michael estuvo manejando ambos formatos al mismo tiempo, pero lo más redituable para él era él en solitario, pues sus primeras canciones encantaron a la audiencia y Michael se hizo de esa fama que en unos años más sería masiva. En un acto de libertad, Michael decide despedir a su papá de manager. De hecho, en la película lo muestran como que no lo despidió de frente, sino que lo hace por medio de fax, demostrando que Michael, aún así con la mayoría de edad, mostraba un cierto miedo a Joseph, acción por la cual este se enoja y la mamá le hace ver que todo lo que tienen, en teoría, es gracias a Michael. Cabe recalcar que parte de las inseguridades de Michael Jackson se reflejaron perfectamente en la película, ya que su constante mirada de su cara y el operarse la nariz fueron los factores reales en la vida real, ya que sentía que su nariz era demasiado grande, y el hecho de que su papá se burlara de ello hicieron que Michael se operara la nariz. En la película vemos cómo Joseph Jackson ve el éxito de Michael y entiende que por ahí está el futuro financiero de la familia, pero le cuesta procesarlo. Él se quedó con la idea fija de que todo el triunfo de sus hijos se debía exclusivamente a su disciplina, pero la realidad era otra.
Sus hijos tenían un talento descomunal y Michael en particular cruzó todos los límites de la exploración musical porque buscaba la forma de triunfar por sí mismo, sin depender de nadie. De hecho, algo muy notable en la peli y que es completamente cierto es que los hermanos no tienen participación prácticamente. En teoría aparecen solo para completar la toma, sin diálogos importantes. La película muestra eventos en la vida de Michael como la adquisición de Bubbles, muestra escenas con él, pero después de cierto tiempo, en la peli se olvidan de este personaje. En la vida real, Bubbles siguió con Michael hasta el 2005. Quizá en la secuela muestran cómo lo regresa a un hábitat de cuidado, ya que a cierta edad estos animales se vuelven fuertes y agresivos, ya que representan un gran peligro. Los temas que profundiza muy bien la película fue la relación con la mamá Katherine Jackson, en donde ella ve el esfuerzo y el gran futuro de su hijo. Ya con todos los eventos sobre la mesa, la película nos adelanta el proceso de creación de sus mayores éxitos, Thriller. La cinta nos muestra ambos momentos. Recordemos que Thriller es considerado el mejor video musical y sigue liderando las listas de reproducción y popularidad hoy en día. Son verdaderos gigantes de la música que no dejaron de sonar, en teoría casi la mayoría de las canciones de Michael Jackson. Sin embargo, la película realmente se queda en la superficie y no nos muestra el trasfondo de cómo se crearon estas canciones, por qué se llama Billie Jean, a quién iba dedicada. En la vida real, Michael reveló que no se trataba de una mujer real, Billie Jean, sino que es una mezcla de todas sus fanáticas que las acosaban a sus hermanos en la época de los Jackson 5. Y también está la pregunta de que por qué quiso hacer Thriller, por qué quiso hacer una producción tipo cinematográfica. Al omitir estos detalles tan ricos en su mente creativa, la película pierde profundidad, y es por eso que gran parte de la crítica la ve como un homenaje o un tributo superficial que como una verdadera película biográfica. Algo que muestra muy bien la película fue el evento en donde estaban filmando un comercial para Pepsi frente a miles de fanáticos. Hubo un error de cálculo con los efectos de pirotecnia y estallaron antes de tiempo. El cabello de Michael se encendió en llamas. Él siguió bailando por unos segundos sin darse cuenta hasta que los guardias corrieron a apagarlo. Sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el cuero cabelludo. Para soportar el dolor insoportable y someterse a las cirugías reconstructivas, los médicos le recetaron analgésicos fuertísimos. Aquí es donde nace su adicción a los medicamentos controlados, la misma que tristemente le acompañaría al final de sus días. De hecho, la película se encarga de limpiar el nombre de Pepsi, ya que en teoría el productor le menciona a Michael que se haga más para atrás y así la empresa se deslinda de los rumores y de lo que realmente pasó. Aún así tuvo que pagar la indemnización, eso sí, de 1.5 millones de dólares que fueron donados al hospital en el que se recuperó. Al final, después de pensarlo mucho y de que su mamá lo convenciera, Michael decide hacerlo por puro amor a ella. Eso sí, en su mente lo tenía decretado. Esta sería de una vez por todas la última gira que haría con ellos. Dicho y hecho, en la película nos muestran este gran evento Victory Tour. El concierto realmente se sentía muy real en la sala del cine y realza cómo Michael era la figura que generaba más furor en la audiencia. Michael aprovecha este escenario y le da un aviso inesperado a los fans. Anuncia que esta es la última gira y que es la despedida definitiva. Esta acción enfureció por completo a Joseph. El anuncio de Michael fue como una puñalada por la espalda y el peor golpe a su orgullo, tanto en la ficción como en la vida real. Listen up. I like to say, this is our last and final tour. I like to say, this is our last and final tour. Realmente la parte final de la película se centra por completo en los conciertos, ya que no tenemos más detalles a profundidad sobre su vida personal, sino que la trama prefiere enfocarse en eventos canónicos del artista. Al final la cinta cierra con broche de oro con el concierto de la era Bat. Una canción que refleja a la perfección cómo Michael pasó de ser un niño bueno a verse como el artista rebelde y dueño de su destino. La caracterización de Jafar Jackson como Michael realmente sorprende y el truco de hacer una combinación entre la voz de Jafar y la voz real de Michael se sintió simplemente épico. Esta película fue hecha para los fans que siempre creyeron en el artista. Algo que se comentó muchísimo en los medios es que la producción prefirió hacer brillar la música de Michael en lugar de hundirse en las polémicas por las que también fue muy conocido. Sin embargo, para los seguidores, el hecho de que en la vida real fuera declarado completamente inocente es más que suficiente. La crítica considerada especializada quería ver el escándalo reflejado en la pantalla, y al no obtenerlo parece que por eso no les gustó o no terminó de agradarles del todo. De hecho, se comenta que la producción sí tenía intención de contar esa historia, pero por temas legales les fue imposible. Es por eso que se omitieron esos detalles en la película y se siente algo cortada, ya que después de la mitad ya se centra en los éxitos y no profundizan los personajes, ni siquiera en el de Michael, puesto que al final solo fueron los conciertos.
Lo bueno de todo es que ya está confirmada la secuela, al menos así lo anunciaron al final de la película. La producción ahora sí tiene a detalle lo que les faltó y en lo que podrían mejorar para la siguiente parte. Será interesante ver cómo Jafar pasa a interpretar la vida de Michael después de los procesos dermatológicos, ya que después de todo faltan demasiados éxitos por tocar. En lo personal esta película me gustó bastante y es muy disfrutable, más si eres fan del artista. Es increíble saber que la cinta ya lleva una recaudación de $850 millones, podría incluso superar a Bohemian Rhapsody, que actualmente lidera el puesto número 1 como la película biográfica más taquillera de la historia. Michael la superaría por mucho, ya que por estimaciones podría superar los $1.000 millones, eso nos los va a decir el futuro. Muchas gracias por ver este video, me gustaría saber qué tema, película o serie te gustaría que hablara en el próximo video. Recuerda que abarcaremos muchos temas en este canal y agradecería muchísimo que te suscribieras y le dieras apoyo a este video. Muchas gracias por todo, adiós.